You es una serie de televisión estadounidense basada en la novela homónima de Caroline Kepnes. La serie se estrenó en septiembre del 2018 y en ese mismo año se anunció que había sido renovada para una segunda temporada, y en diciembre del 2018 también se anunció que la serie se trasladaría a Netflix para el estreno de la segunda temporada, que será en el mes próximo de diciembre del 2019. Sinopsis: You sigue a Joe, es decir, tú sigues a Joe, un gerente de una librería, un veinteañero que es obsesivo pero brillante, que usa la hiperconectividad que ofrece la tecnología moderna para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él. ¿Qué harías por amor? Cuando se encuentra con una potencial escritora llamada Winnie Beck, consigue su respuesta: cualquier cosa. Utilizando el Internet y las redes sociales como sus herramientas, consigue reunir sus detalles más íntimos para acercarse a ella, y lo que empezó como un flechazo encantador se convierte en una obsesión mientras él, de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos y personas que se crucen en su camino. You se trata de un thriller basado en el amor y en las redes sociales. La serie está protagonizada por Penn Badgley, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Seth Cherry y Shade Mitchell. Por momentos la serie se siente lenta, pero esto es debido a que se van desarrollando minuciosamente los personajes de Joe y Beck. Sin embargo, por varios momentos antes de terminar el capítulo 7, sí me parece que cae en algunas lagunas tediosas, por lo que si tienes tu smartphone a la mano, te será por momentos breves fácil desconectarte de la serie, aunque terminarás volviendo a ella, ya que en cada capítulo van sucediendo cosas que son base para los siguientes capítulos, y en mi experiencia esto me sucedió hasta el capítulo 7. De ahí en adelante la serie se puso bastante buena. You es una serie que de alguna manera se contradice todo el tiempo. Veámoslo así. Capítulo tras capítulo hace que sientas empatía por Joe y Beck, pero asimismo en el mismo capítulo hace que te sientas incómodo con ellos, convirtiendo esto en una ida y vuelta constantemente, provocando en ti conflictos en relación a la postura de la moral de sus protagonistas y evidentemente en los conceptos sobre la tuya misma. En este sentido, es una serie que cansa, porque cada capítulo se van descubriendo cosas de Beck que hace que poco a poco vayas dejando de tenerle paciencia. Lo mismo sucede con Joe, aunque en el caso de él las cosas son un poco más complejas, y es aquí donde esta perspectiva entra en juego. Es decir, cobra una relevancia bastante significativa. El punto o cuestionamiento sobre ciertas circunstancias son las siguientes. Pero antes de abordar, debo recordarte que debemos olvidar que esta es una serie y en particular está hecha para contrariarte en cada momento, que puede y así poner de manifiesto tu percepción sobre ciertas situaciones de la moral bajo cuestionamiento, así crear conflictos en ti, llamar tu atención y que de ninguna manera te sea indiferente. Y esta, me parece, es su principal apuesta: la contradicción. La sociopatía es un trastorno que se define como una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros. Estos individuos son caracterizados generalmente por ser impulsivos, emocionalmente inestables, poco confiables,
sumamente hostiles y con tendencias antisociales. Ahora bien, ¿la serie es congruente? Analicemos a Joe. En el caso del personaje principal, debemos decir que a pesar de su desarrollo, es claro que no se entiende por qué el personaje es como es. Y aunque en ciertas partes de algunos capítulos se explica un poco de su pasado, no da como para convertirlo en alguien sumamente perturbado. Y es aquí donde me parece que la serie siempre me pareció poco lógica. A pesar de que tal vez el principal argumento de la serie es la necesidad del amor, me pareció siempre confusa y lógica con respecto al personaje principal, Joe. Déjame explicarte lo siguiente. Joe mata al novio de Beck. Lo hace de manera tan fría, de forma tan calculada, que al observarlo te das cuenta que el personaje carece de empatía, tal cual un sociópata. Sin embargo, en los mismos capítulos lo ves sintiendo empatía y actuando de manera altruista por otras personas, comportándose como el ser humano revelación del mundo, parte de la Liga de la Justicia de la Decencia y de las buenas costumbres. Y esto choca con Joe, el carente de empatía. Pero es aquí donde yo veo la gran contradicción. El comportamiento de Joe nos confunde todo el tiempo. Por una parte, es un ser despreciable capaz de cometer crímenes como si estuviera practicando deportes, y por otro lado, Joe es un ser lleno de empatía. Este es mi punto, y por si no fuera poco, además, la serie en su fantasía y en mi crítica, a pesar de que no dudo que un individuo pueda ser un genio, aquí se exagera. Joe resulta ser un experto en la literatura, un gran estratega, un hacker de vanguardia, además de tener la virtud de la teletransportación y recursos económicos infinitos. Es decir, es una especie de ser omnipotente y omnipresente, que además se mantiene oculto de sus posibles víctimas. Esto hace que si vienes de ver una serie como Mindhunter, sabes que esta serie en ese sentido no tiene ni un gramo de lógica científica, por decirlo de alguna manera. Pero profundicemos un poco más en esto. ¿Es Joe un sociópata? Como lo habíamos ya comentado, el sociópata generalmente carece de empatía y en el caso de Joe no sabemos, pues parece que sí y parece que no. Además, un sociópata tiende a ser lo que podemos entender como una persona cruel, cínica y despectiva con los sentimientos, derechos y sufrimientos de los demás. Dentro de estos aspectos, Joe no demuestra estas características, sino por el contrario. Joe se muestra cruel solo cuando se dispone a matar. Un sociópata es fuertemente egocentrista, arrogante, obstinado, desprende un encanto simplista y superficial, con una capacidad verbal voluble y artificiosa, con tendencias a simular sentimientos, y estas últimas características tampoco son precisamente las de Joe. Por el contrario, es un perfil bajo, por decirlo de alguna manera, un X. Tal vez el simular sentimientos en algunos momentos sea lo mejor que le vaya. Y recalco que solo en algunos momentos, porque generalmente Joe es una persona que se interesa por los demás y como la serie sigue a Joe, él, se supone, está constantemente hablándole al espectador y le comparte sus anhelos y decepciones. Además, un sociópata suele haber desarrollado trastornos depresivos, trastornos por consumo de sustancias, trastornos del control de los impulsos, entre otros. Y al parecer, Joe tampoco ha tenido este tipo de problemas. Además, cabe destacar que un sociópata se hace y recordemos que a pesar que la serie muestra un poco del pasado de Joe con muy pocos sucesos, sí te da a entender que de alguna manera la vida lo formó de esta manera.
En un primer lugar, porque Joe fue huérfano y tomemos en cuenta que esta condición coincide con una característica de los sociópatas, de venir de entornos donde existen pocas posibilidades de recibir sintonía, empatía, aceptación, entre otras cosas. Recordemos además también que fue adoptado o algo parecido y después haber sido tratado por su tutor con cierto rigor y crueldad. Si quieres saber más sobre el mundo de la empatía, te dejo en las tarjetas y en la descripción del video los enlaces a otros videos donde te comparto esta información. Entonces, si Joe no coincide con un sociópata, ¿qué es? ¿Será acaso un psicópata? Necesitamos primero aclarar que un sociópata y psicópata no son lo mismo, y aunque comparten ciertas similitudes, los sociópatas tienden a ser más impulsivos y Joe no lo es. No logran contenerse y cometen actos de agresión y violencia, y aunque Joe sí comete estos actos, lo hace bajo un temperamento consciente ajeno a la impulsividad. Siendo precisos, actúa como un psicópata, con cálculo y cautela. Sin embargo, mientras que la psicopatía es una condición con la que se nace, condición que no es de Joe, el sociópata se hace en el transcurso de su vida. Ahora, en cuanto a las similitudes, podemos decir que ambas son trastornos de la personalidad, que se caracterizan por la falta de noción de las normas sociales, ausencia de empatía, carencia de sentimientos de culpabilidad y la tendencia a ser violentos y causar daños a los demás. Aquí vale la pena retomar que Joe sí manifiesta empatía, pero parece no importarle el daño que causa a los demás, lo cual resulta contradictorio. Por otro lado, sociópatas y psicópatas parecen ser personas normales, incluso inteligentes y encantadores. Cabe decir que Joe encantador es lo último que podría asociarse con él, pues como vemos durante todos los capítulos, tiene problemas de aceptación con varios entornos sociales de la serie. Y por último, sociópatas y psicópatas tienen una gran tendencia a mentir y manipular a los demás, cosa que a Joe se le da fluidamente. Como podrás ver, pareciera que la serie fue construida con pocas ganas de ser lógica, donde desarrollaron un thriller psicológico sin psicología, con el único afán de contarte una historia con constantes matices sobrecargada de contrariedades. Y bueno, para no desentonar muy a mi pesar, Joe me parece una serie que me gustó mucho, me pareció entretenida, que va de más a menos y de menos a más, que al final de cuentas de eso se trata, sin tomarte tan en serio todo, pero que ha valido la pena hacer un análisis o una reflexión sobre este tema interesante. Finalmente, la serie es para entretenerte y claro que si quieres ver algo más oscuro, más cercano a la realidad que a un thriller ficticio, te recomiendo que vayas y veas Mindhunter. Se encuentra actualmente en la plataforma de Netflix y me parece una serie sumamente interesante. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video, el cual espero que te haya gustado. Si te gustó la información, no olvides en darle un pulgar arriba, suscribirte, pero sobre todo no olvides que nos vemos en el próximo video.